Dulce, Yunuen, Diego, Estela, quien guste tomar la palabra. Este primer desafío. Adelante, Brian. Bueno, como gusten. Bueno, solo me conecté como a los 5 minutos de la meeting. Es justo, ¿no? Cómo potenciar la gobernanza y el desarrollo local con base en políticas públicas para la cohesión, ¿no? Eh, yo creo que, en mi opinión, el país debería dar un salto tal vez a políticas más estrictas en el sentido de control de mercado, ¿no? Porque sí, ¿no? Incrementa el PIB, pero eso no necesariamente hace que la calidad de vida de todos los ciudadanos se vea pues mejorada, ¿no? Entonces, políticas de regulación de mercado, a las empresas obligarlas a hacer extracción de capital intelectual, ¿no? Vaya a asignar puestos altos al personal local, ¿no? Pero pues eso también trae retos de educación, ¿no? Que implicaría potenciar todas estas industrias emergentes con programas pues de educación accesible y vaya, creo que si las dos al mismo tiempo, es difícil que pudiésemos lograr un cambio real, ¿no? Porque como están las cosas actualmente, podrá seguir subiendo el PIB, pero pues solo los ricos se siguen haciendo más ricos y la clase trabajadora, pues la verdad es que seguimos sufriendo, ¿no? Entonces, me parece que tal vez iría por ahí. Oye, Brian, pues parece que nos pusimos de acuerdo de la siguiente parte de la exposición del planteamiento, que es la parte económica. Y ahí, en la economía, tú sabes, tiene poco más de 200 años como ciencia. Y si se pudiera resumir en un péndulo, es momentos pro control, sociedades pro control, economías pro control o momentos, sociedades, economías pro libertad. Hay quienes le han apostado al control y hay quienes le han apostado a la libertad. Por ejemplo, los países que están en los primeros lugares en indicadores sociales, nos adelantaremos, pues fueron primero liberales, completamente liberales para poder expandir las capacidades. Entonces, es un gran desafío y sirve de antecedente porque, como tú bien dices, depende de nuestra educación. Educación, que es la proyección del ser, y no solo la acumulación de grados o posgrados, que eso es escolaridad. Podemos aumentar nuestra escolaridad y ver caer la educación. Digamos, el ser más escolarizados no tiene que ver con la educación, es quizás un ejercicio cuantitativo de acumulación. A veces hemos conocido a personas, como dicen en Colombia, supremamente educadas, que en su vida han pasado por un aula, pero que son ejemplo del ser, precisamente. Muchas gracias por tu reflexión. Tú estudiaste, cuéntanos, Brian, como formación. Eh, pues estoy estudiando ciencias políticas y administración pública, apenas realmente primer semestre, pero de manera personal, pues hay cursillos de filosofía, me gusta eh, adentrarme en el marxismo, sigo de cerca lo que hace China en general, o sea, todo eso me apasiona, entonces creo que deberíamos de tomar cositas de esa escuela para irlas implementando en América Latina. Entiendo que es difícil tropicalizar, que nosotros tenemos que vivir nuestro propio proceso de soberanía y demás, pero creo que hay mucho de, no solo de cómo se organizan, sino también de cómo piensan que podríamos empezar a traer hacia acá, ¿no? Sí, se nos permite porque está complicado todo el panorama de este lado. Y tú estudias en la UNAM. No, en la UAMX, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ok. Bueno, voy a citar una frase, es más Mises menos Marx. Por cada página de Marx que leas, lee el doble de Mises. Y entonces podemos generar un equilibrio en la reflexión y particularmente en la acción, porque tenemos que cuidar mucho nuestras fuentes. Necesitamos cuidar la biografía de quienes leemos y necesitamos verificar los hechos más allá de los dichos. Y por supuesto ir a China, porque hay áreas de China que están viviendo ya en el siglo XXII y entonces lo que pensamos que teóricamente se enseña y los paradigmas con base en los cuales teóricamente se modelan sociedades, cosa que es muy peligroso, en la práctica puede ser y es mucho más pragmático de lo que nos imaginamos. Y entonces eso nos permite evitar comprar discursos que es con, pegar con la izquierda y cobrar con la derecha,
o creer en socialistas cuando son socios listos, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado, hay que tener reserva, hay que ir pian pianito al respecto. Muchas gracias, Brian. Brenda. Hola, buenas tardes. Básicamente lo que yo iba a comentar respecto a cómo potenciar la gobernanza y el desarrollo local, me parece que yo lo veo desde una perspectiva que, si bien es cierto que lo económico importa, siento que debe de haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno, es decir, una coordinación entre entre la gobernación, la gobernanza local, la estatal y la federal, porque me parece que muchas veces, sobre todo en el sistema político mexicano, parece que hay una desconexión entre estos tres niveles de gobierno. Y por ejemplo, el nivel local lo puede estar haciendo genial, pero si eso no se entrelaza o no se coordina con el nivel estatal, me parece que simplemente no va a dar resultados que puedan potenciarse a una escala mayor, es decir, que pueda llegar ese bien a otras partes. Entonces, para mí me parece que una de las cuestiones que debe de haber, lo repito, debe haber coordinación para trabajar. Yo también coincido, la parte económica es importante, pero también yo le añadiría la parte de salud, porque me parece que sin salud y seguridad, me parece que son esos tres ejes que debe de tener como tal el Estado, que desde mi perspectiva en este momento no se manejan de la mejor forma. No se puede haber esta cuestión, esta integridad y este desarrollo social para el grueso de los mexicanos. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Les cuento, ya lo trae usted muy practicado para la vida parlamentaria, estimada Brenda. Y mira, México tiene a Luis F. Aguilar, que ha sido el mayor constructor de pensamiento al respecto del concepto de gobernanza, básicamente en Iberoamérica, pero con una proyección global. Fue presidente de la Comisión en Naciones Unidas al respecto y tiene varios textos. La Fundación Frederick Naumann ha publicado alguno que es Gobernanza, nuevo proceso de gobernar. Entonces empieza diciendo cuando el problema dejó de ser quién gobierna, sino el cómo. Y yo diría, adicionaría el con quién. Adicionalmente hay un libro, el más reciente de su autoría, que se llama Cerca del Gobierno, que en el capítulo 9 mide 23 indicadores de cómo construir esta gobernanza pública. Hay ahora una conceptualización de gobernanza robusta, básicamente desde España esta línea, pero concentrándonos en el asunto de la gobernanza, que insisto, es considerar a todos los actores y todos los factores, no solo los gubernamentales, y ojo, muy importante, retomemos la esencia federalista. Somos una república federalista y entonces los órdenes de gobierno tienen que responder a este pacto federal, de que estamos unidos por convicción y que la unidad en libertad es la clave para gobernar con base en políticas públicas que potencien la libertad de los individuos, la cohesión social, integridad y desarrollo, como tú bien dices, multinivel, y que esta parte, retomando lo que Brian mencionaba, que no solo sea un asunto cuantitativo, sino que se potencie en lo micro, caso por caso, cada unidad, tanto familiar como empresarial como individual. Estela, muchas gracias, Brenda. Buenas tardes. Que yo quisiera preguntarle si es que usted conoce la perspectiva legislativa. Como ejercicio de planeación, Sí. digamos que es necesaria y no solo al interior de los parlamentos nacionales, sino particularmente, por ejemplo, en la Copa, en el Parlatino, en el Parlacén. Me parece que es un ejercicio clave y que es parte de la formación que todo ciudadano que aspire a legislar y que aporte desde el ámbito de la reflexión para la materia, es necesario que lo hagamos, desde la hechura de las iniciativas hasta su evaluación, porque luego legislamos. Ahí me parece que el caso más notable es el de Alemania, con el cuestionario azul, que son 10 preguntas que se derivan después en 20 y que sirve como de filtro para identificar si es vía modificar la legislación como se resuelven los problemas. Porque mira, en el caso mexicano, y con esto cierro, de los 136 artículos, 2/3 partes los hemos modificado más de 700 veces.
El artículo que más veces se ha modificado, más de 80, es el 73, que es de las atribuciones del Congreso. O sea, ¿qué hemos hecho? No tenemos las atribuciones, legislemos para darnos las atribuciones. Entonces, pensando que por modificar la Constitución o modificar una legislación vamos a modificar la realidad, y esto no es así. Necesitamos utilizar lo que tú mencionas al respecto de una prospectiva, y no solo un ejercicio de retrospectiva, sino en el aquí y en el ahora, gobernar por políticas públicas, y no solo el Parlamento abierto que pretenda legitimar, sino que verdaderamente construya con base en la otredad las piezas legislativas. Ok, bueno, en dado que, muchas gracias, les cuento. Un honor, Estela, y gracias por la pregunta. Y yo creo que deberíamos hacer un taller al respecto, porque adicionalmente tenemos que aportar documentos. No sé si ustedes estén haciendo una colección de documentos, pero sería muy útil para que tengan una bibliografía al respecto e ir pimponeando, por decirlo coloquialmente, las visiones, porque diario aprendemos. Un honor, Estela. Diego. Buenas tardes, un gusto, maestro. Quería preguntarle respecto a la gobernanza, ¿cuál cree que sea la diferencia entre nuestro gobierno y otros gobiernos, por ejemplo, el de Estados Unidos, que hacen, digamos, que unos sean potencia y otros gobiernos no, realmente no, manejen bien sus recursos o su administración? ¿Hay alguna situación o usted qué cree que sea la razón principal de esa diferencia? ¿Es cuánto? Hay algunas pistas y hay algunos libros, muchas gracias Diego, que han tratado de resolver esto, y la respuesta la centran, y yo suscribo esa respuesta, en las instituciones, en las reglas del juego. Yo me suscribo, así como liberal, me suscribo neoinstitucionalista, que significa que veo a las instituciones como las reglas del juego. La tercera parte de este planteamiento es precisamente con relación a ello, y pues yo te diría la coherencia de la planeación con la acción. Yo creo que las grandes potencias lo que han hecho es planear a largo plazo, y por ejemplo nosotros en el caso solo de educación que aquí se mencionaba, de 1934 a 2024 hemos hecho 15 planes nacionales de desarrollo, hemos pretendido inventar sexenalmente las pautas, en vez de haber dicho desde el 34, a ver, abordemos el 2021, el siglo XXI con esta tesitura, para no estar en el lugar 69 en educación, de acuerdo al índice de desarrollo humano, sino estar dentro de los primeros 20, 30, 40 lugares. O sea, darle motivos al mundo para que venga a estudiar a México. Entonces, o en salud o en algunos otros indicadores, ¿no? Adelante, Diego. Bueno, no sé si te dejaste la mano alzada. No, era esa pregunta. Tiene razón respecto al tema de las instituciones. Eh, he leído el libro, por ejemplo, ese de ¿Por qué fracasan los países? Y habla precisamente mucho sobre ese tema de la diferencia entre las instituciones de Estados Unidos y de México. Y habla también del tema de la corrupción. Yo creo que sí deben de hacerse más mecanismos de control de los ciudadanos al gobierno pues para ayudarlos, ¿no? Porque el gobierno no es infalible. Y, por ejemplo, comentaba un compañero sobre la regulación del mercado. Y yo creo que cuando, o sea, un gobierno que quiera venir a decirle a la gente cuánto va a vender el maíz o cuánto va a vender el tomate, o que no tiene que vender cierto tipo de producto, pues les parte el queso, porque ¿cómo vas a ver más que los campesinos que están viviendo ese ambiente, ¿no? Como que a veces querer dirigir todo desde el centro no ayuda. Sin embargo, también es Sí, difícil porque tenemos un gobierno que a veces no escucha y pues si lo criticas muchas veces tienes miedo de que algo pase. Es cuando. técnicamente es inviable, efectivamente, que uno sepa más que todos, efectivamente. Y, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, igual, y ahí recomiendo, por ejemplo, la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial aplicada a las administraciones públicas, que da unas pautas, ¿no? Para que el algoritmo no gobierne, por ejemplo, para que también tengamos una visualización de la trazabilidad de las decisiones que ahora vamos a poder agilizar de una manera mucho más efectiva, rápida, quizás, pero también con nuevos desafíos con esta implementación de las herramientas. Y bueno, la segunda parte de, muchas gracias queridos colegas, de esta pregunta tripartita es cómo potenciar
igual la gobernanza del desarrollo con base en políticas públicas para la apertura, la inclusión, la libertad y la prosperidad económicas, que si lo pensamos en términos críticos históricos, pues sociedades cerradas han tronado vía revoluciones buscando la apertura. Sociedades buscando la inclusión de nuevos actores han propiciado revoluciones. Sociedades en búsqueda de la defensa de las libertades han propiciado revoluciones. Sociedades en búsqueda de la prosperidad las han propiciado. ¿Cómo estas nuevas generaciones van a permitir una evolución al respecto y evitar una involución? Y particularmente en algunos ámbitos como la sustentabilidad, por eso elegí el informe más reciente, esperemos que ya pronto se genere una actualización del Tecnológico de Massachusetts sobre el asunto de qué tan sostenibles son nuestras decisiones. No lo son. La Agenda 2030 tiene el 17.14, que es la coherencia vertical y horizontal de las políticas públicas, y en México desde hace mucho que no hemos hecho, por supuesto, que nuestras decisiones no estén implicando costos a las nuevas generaciones, que esa es la idea básica de la sustentabilidad. En este puntaje, entre más oscuro del verde, pues mejor indicador. Y bueno, pues ir viendo cómo poder avanzando, ¿no? Tanto nacional como multilateralmente hablando. Y el otro elemento es el de la libertad. ¿Cómo detonamos en nuestras economías diferentes ámbitos de libertad y cómo se pueden ir midiendo en las diferentes etapas de la toma de decisiones sin un asunto ideológico? Ojo, la libertad como un asunto de principio que garantice, junto con la igualdad del Estado frente al individuo, la verdadera igualdad que el Estado puede prever es la que tiene del tratamiento hacia todos los individuos. Ojo, históricamente en materia constitucional nos ilustran los conocedores que nos hemos dedicado más a los temas, por ejemplo, de justicia, que a los temas de solidaridad y a los temas de libertad. Incluso si ustedes revisan los informes multilaterales, van a encontrar N veces más la palabra justicia o desigualdad que la palabra libertad. Hagan ese ejercicio. En todos los informes multilaterales, busquen la palabra libertad, busquen la palabra equidad o igualdad y van a ver cómo está desequilibrada la visión. Y el elemento territorial, si en algún lugar se van a dar las revoluciones, van a ser en las ciudades. Si en algún lugar se pueden potenciar las evoluciones, son en las ciudades. Se citaba el caso de China. Bueno, hay ciudades, yo no he ido a China, pero he visto y he conocido de referencias que parecen hechas con videojuego. Y en un sentido de humanidad es el gran reto que toda esta virtualidad y toda esta tecnología esté al servicio, por ejemplo, de que no se pierdan tantas horas de vida en el tráfico en las ciudades. O sea, en muchas ciudades de múltiples países, para recorrer 20 kilómetros se tarda muchísimo, para recorrer 4 kilómetros se tarda el tiempo de minutos que ustedes quieran. Entonces, esto agregado pues causa elementos no solo, y bueno, por supuesto, tendríamos que hacer un pacto para defender el derecho a la manifestación sobre las banquetas. ¿En dónde se consagra o quién tiene el derecho de manifestarse en contra o violentando los derechos de terceros? ¿Por qué cerrar una calle? ¿Por qué cerrar una avenida? Por la mayor causa que tú puedas argumentar, es injustificable humanamente ver atorada una ambulancia en Reforma Insurgentes porque hay una manifestación de 5, 10, 20, 100, 200 personas. En un país de 130 millones de personas, en una ciudad de 20 millones de personas, todo derecho constitucional a la manifestación debe de ejercerse, a reserva de su mejor opinión, queridos colegas, en armonía con los derechos de los demás. Si queremos llevarnos mejor y si queremos evitar una tragedia mayor de que alguien se desespere y le aviente el carro o el camión a la persona o las personas que están enfrente.
Recordemos que el tema de salud mental no está precisamente en sus mejores niveles. Y bueno, para la inversión y para la economía, pues necesitamos efectivamente acelerar los pasos. No basta con las inercias, no basta con las tendencias, particularmente cuando estamos creando una sociedad del conocimiento distinta a la del 20, que fue básicamente financiera, y distinta a la del 19, que fue básicamente industrial. La del conocimiento puede superar el paradigma con base en el cual la economía clásica funciona, que es la escasez. Porque, por ejemplo, en este ejercicio todos estamos multiplicando el saber, coincidir o no coincidir, pero estamos ninguno de nosotros perdiendo. Y entonces, esta lógica de la economía que se está construyendo, de la economía del conocimiento, implica que tomemos decisiones, por ejemplo, de tener mejores indicadores. Necesitamos invertirle mucho más al INEGI. O sea, cuando ustedes son legisladores, por favor, fortalezcan al infinito y más allá, como dice el paradigma fílmico, la autonomía del INEGI y el ejercicio presupuestal potenciado para poder tener mejores indicadores en todo el territorio nacional con una solidez ejemplar. Y si el tema del empleo versus el tema del trabajo va a ser motivo de evolución e involución, es la disrupción de las inteligencias artificiales en la destrucción, en la creación, en todo caso, en la transformación de la actividad humana. Por eso es que recomiendo mucho, retomando a Mises, La acción humana. Es un libro de casi 1000 palabras, de casi 1000 hojas. La acción humana, Mises es el autor. Y cómo se va a transformar, y basta con revisar las más recientes reflexiones de Elon Musk en un foro efectuado hace unos días en Estados Unidos en ocasión de la presencia de los representantes de Arabia Saudita, de cómo se va a transformar este ámbito de nuestra vida. Y bueno, hasta aquí sería esta segunda parte. Quisiera escuchar alguna reflexión. Vamos a la mitad del camino en términos del tiempo, así que vamos bien. Adelante, Eduardo. Sí, profesor, nada más una pregunta. Hace rato usted mencionó un libro que era cerca del gobierno, pero no terminé de escuchar el autor. ¿Nos lo puede proporcionar? Sí, es acerca del gobierno. El autor es el mismo que mencioné, es Luis F. Aguilar. Aquí lo tengo. Ya. Exacto. Gracias. Y lo coeditó el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y la editorial Valgol Tirant Loban. Y bueno, es como la hechura más avanzada de su reflexión. A mí me tocó la oportunidad de coadyuvar a una presentación, se las puedo compartir con todo agrado, en el Congreso de Tlaxcala. Particularmente a mí me llamó la atención ese capítulo de los indicadores, que es el noveno, que son 8 páginas en realidad. Venga, perfecto. Y pues ya, sería todo. Buen día. Muchas gracias, Eduardo, por la facilitación y por la pregunta. Joshua. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es su opinión de que la presidenta dijo de que la derecha lo que realmente busca, o bueno, la libertad que realmente busca la derecha es propiciar la pobreza? O sea, como reducir al máximo el control del Estado sobre los comerciantes y que las empresas puedan, bueno, los empresarios puedan agrandar y agrandar sus empresas y cada vez crear peores oportunidades o condiciones de trabajo para los obreros. Lo más difícil de dar, querido Joshua, es una opinión. Creo que tendríamos que centrarnos más en el análisis. Y aparte, ya estamos a un siglo de las reflexiones de Ortega y Gasset, en donde hablaba de la derecha y la izquierda como hemiplegia moral. Esto es la complejidad de la política, de la vida política. La complejidad política es tan grande, tan amplia, que va más allá de esa geometría tradicional. O sea, necesitas ampliar completamente 360, si quieres decirlo en esos términos, el enfoque, para ver que no es la vía de extremos,
como el enfoque solución. Si lo ves por el lado de la historia económica, hay momentos, y ahí, por ejemplo, específicamente el libro de La sociedad empática, el de que te resume en el sentido de sociedades pro control y sociedades pro libertad. Yo soy liberal. ¿Qué significa ser liberal políticamente, económicamente, socialmente? En el liberalismo clásico encuentras esas respuestas. Y hay un sintagma que se ha acuñado en los 30 años recientes que se le atribuye un carácter nuevo a esa fase liberal. Habría que ver si es nuevo y habría que ver efectivamente si fue liberal o no. Ahora, todo eso es parte del diagnóstico. Y yo quisiera pasar de esa parte del diagnóstico que ya está muy revisada y de la parte del poner de la visión antagónica a la construcción de acuerdos de Estado. Necesitamos ponernos de acuerdo, y eso Jeremy Rifkin lo pregunta, el autor de la civilización empática, si vamos a poder ponernos de acuerdo antes que el planeta de decir. Porque quienes estaban antes del otro lado de la mesa necesitan tener la certeza que van a seguir estando en la mesa cuando las cosas cambian. Todos necesitamos mantener la mesa. Más allá de la lucha del ecosistema por saber quién tiene la razón, es como una parte de la verdad fragmentada de que tenemos una posición igualmente valorada, igualmente razonable, para construir acuerdos. ¿Y qué acuerdos tenemos que construir? Acuerdos que permitan resultados. ¿Qué resultados? Que nuestra economía crezca mucho más. Al 2%, al 3%, al 4%, al 5%, al 6%, al 7%. Elevemos la discusión con una visión de Estado. Más allá de una administración, más allá de una gestión, necesitamos construir el México del siglo XXII para tener la certeza para las siguientes generaciones y las presentes de que vamos a estar dentro de las primeras 15 economías por el PIB, pero que vamos a dejar el lugar 80 y llegar al 70, al 60, al 50 en materia de desarrollo social, o que, y lo vamos a ver en la última parte, en Estado de Derecho vamos a dejar el actual lugar 121 entre 143 países que actualmente ocupamos. Entonces, más allá, para tener una opinión sobre el dicho de alguien, necesitamos invitar a alguien. Inviten a quien corresponda a debatir, no solo a debatir, porque llega un momento en que necesitas pasar de la deliberación a la cohesión, y ese es mi punto central. Ustedes son facilitadores de diálogo y, digamos, en esta puntual respuesta a la que tú estás pensando en la pregunta, Joshua, yo te diría, escribamos más soluciones, propuestas y convocatorias para el acuerdo, para que si tenemos la razón, y eso la evidencia nos lo dará, pues no solo sea un tema de que ganamos la historia, sino que verdaderamente mejoramos los resultados. No solo los relatos, sino los datos. Y me parece que ustedes están llamados a potenciarlo especialmente. Y gracias por la paciencia en la respuesta, querido Joshua. Fernanda. Hola, buenas tardes. Yo creo que parte bueno, hay mucho, ¿no? De dónde agarrar un poco, pero yo creo que el dejar de impulsar tantos programas sociales y más bien impulsar programas para incentivar a los emprendedores, ¿no? Como lo que pasó en 2020 en el COVID, que realmente la economía se vio muy afectada, pero pues la familia mexicana empezó a ver la manera de salir adelante, como las famosas nenis que vendían ropa o cualquier cosa en el metro, en vez de prohibirlo o quitarlo, impulsarlo, ¿no? Dejar de estar impulsando todas las empresas internacionales y mejor apoyar el producto mexicano. Yo creo que es lo que podría hacer la diferencia en la economía mexicana
y no ver, por ejemplo, a los países dentro de los tratados como enemigos, como por ejemplo Estados Unidos, sino llegar a un acuerdo de comercio para poder impulsar esos productos nacionales y llegar a más países y convertirnos realmente en una economía más fuerte. Sí, de los casi 200 países, ¿cuántos quisieran tener 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos? Y sí, habría que hacer una valoración de qué tanto hemos aprovechado primero el Tratado de Libre Comercio y ahora el TEMEC. Me parece que lo que después se observe, que es muy probable que haya una integración aduanera, pues va a estar en la lógica de a ver con quién estamos. Pero más allá del estás conmigo o estás contra mí, necesitamos, y esa es la ventaja geopolítica de México, aprovechar nuestra posición, porque, fíjate, con Estados Unidos y Canadá somos 35, sumando América Latina y el Caribe. Si solo tomas América Latina y el Caribe, somos 33. A nosotros nos quieren mucho como mexicanos. Eso es un poder suave que hay que cuidar. Hay un indicador de poder suave que también ahí nos pone como en el lugar 43, ¿no? De características que nos hacen querer, ¿no? Así como la corona en Reino Unido o Hollywood en Estados Unidos o el fútbol en Brasil o en Argentina, ¿no? A nosotros el turismo, la gastronomía, nuestra manera, nos quieren mucho efectivamente, ¿no? Yo diría también una apariencia, que parte que me eh, repíteme el primer argumento que lanzaste, por favor. Sobre impulsar a las medianas y pequeñas empresas, a los emprendedores. En vez, ojo, tenemos que ser muy cuidadosos en las expresiones porque es cierto, o sea, económicamente necesitas impulsar a la sociedad para la generación empresarial. Pero si tú dices que vas a quitar programas sociales, ya de entrada perdiste. Porque ¿quién va a Ah, votar? no, no quitarlos, sino dejar como que de crear tantos programas sociales y mejor crear programas, pues que sean para estas personas que quieran emprender, no tanto como una empresa muy grande, sino a pequeños empresarios. El enfoque, efectivamente, porque, pero es parte de una decisión política, porque quieres dominar, controlar o quieres liberar y potenciar. Entonces, si nosotros estamos subsidiando, manteniendo, impulsando que el embarazo sea un negocio, pues vamos a ver a jóvenes teniendo 5 o 6 hijos en muchas zonas, porque eso les va a redituar un ingreso inmediato. Y entonces, ¿eso es el tipo de sociedad que queremos? ¿Ese es el tipo de sociedad a la que debemos de apostar? Hay quienes han construido una respuesta inconsciente o consciente o de corto plazo que se ha hecho la inercia, pero entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que generemos una evolución, evitemos la involución y en todo caso prevengamos una revolución, digamos, con un costo humano mayor, ¿no? Entonces, porque bueno, nuestras decisiones tienen implicaciones y vamos a ver el futuro de los niños de por medio, ¿no? Si los vamos a hacer, y por eso te pedí de nueva cuenta que citaras el caso me hiciste pensar en Corea del Sur, porque hace 30 años precisamente teníamos el mismo PIB per cápita. ¿Y qué hizo Corea del Sur? Invertir, invertir e invertir, particularmente en educación. Entonces, se soluciona, y esto un libro de economía te lo dice, ¿se soluciona repartiendo en helicóptero dinero? No, truenan las economías. O sea, la maquinita de crear dinero truena la economía, que populistamente en términos de economía es muy atractivo, que es rentable electoralmente de corto plazo, sí, pero por ejemplo, y ahí citas al presidente Milei, que de 123 años de gobierno en Argentina, 113 hubo déficit, lo que significa, fiscalmente hablando, que aventaron hacia adelante en sus términos el balón, ¿no? En vez de solucionar de fondo. Entonces, es un gran reto, que todo está, digamos, integrado, cohesionado, pero que en términos de una acción corresponsable necesitamos ponernos de acuerdo más allá de quién tiene la razón, ¿no? Y más allá de un discurso y del propio
ejercicio del recurso en toda, desde la generación hasta el consumo. Entonces, es el macro desafío. Mientras esa fórmula deje de estar, o sea etérea en vez de sólida, y que nos fortalezca como nación, vamos a seguirnos confrontando con un discurso bipolar o con una confrontación entre actores. Entonces, el primer elemento me parece que es romper esa confrontación para sentarnos y decir, a ver, nuestros hijos, nuestros nietos serán más competitivos que los coreanos, estarán mejor formados y estarán con mejores capacidades que los londinenses, le ganarán la partida a los japoneses, estarán más cohesionados que los europeos, serán más eficientes que el país que tú quieres. Entonces, este gran país que tenemos, no se resuelve el nacionalismo con más nacionalismo. No es de que por ser de una nación somos los mejores. Ojo, a los mexicanos por nuestra formación o nuestra tradición se nos puede dar fácilmente eso. Pero si queremos resolver los grandes temas de lo multilateral, necesitamos reconocer que tenemos desafíos compartidos y que en México no cantamos más las rancheras en ese sentido, ¿no? Muchas gracias por tus reflexiones, Fernanda. Muchas gracias por su respuesta. Un honor, y háblenme de tú, por favor. Brian. Em, pues retomando un poquito lo que decía maestro sobre las personas o las discusiones, ¿no? De quién tiene la razón, izquierda, derecha y demás cuestiones. Em, ¿Qué tan viable o qué tanto se presta el terreno para hablar de planes específicos a futuro? Por ejemplo, yo mencionaba lo de controlar el mercado, porque también retomando lo que usted decía, ¿no? Hay momentos en los que los países toman políticas liberales de libre mercado para el crecimiento y después son proteccionistas, ¿no? Estados Unidos ahorita está como que en un proceso de proteccionismo, China en su momento abrió el mercado y ya es proteccionista otra vez. Eh, pero pues justo, ¿no? Parece ser que no nos ponemos de acuerdo porque llega un nuevo mandato y deshace los planes del anterior y quiere imponer su nueva ideología y se va todo, ¿no? Y no lo digo específicamente por el gobierno actual, sino es la constante, ¿no? Y realmente no hay un plan hacia el futuro, ¿no? Igual, por ejemplo, China hace planes a 15 años, ¿no? Y nosotros no tenemos como que ni idea de qué vamos a hacer el siguiente año con el billón que nos endeudamos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay esa visión tal vez dentro de nuestro gobierno, que es algo que tenemos que trabajar nosotros los jóvenes para impulsarlo? ¿En dónde estamos en esa situación, maestro? Muchas gracias, Brian. Aprecio en tu pregunta un tono totalmente preciso y necesario, eh, ese tono de concordia. O sea, pasar de la discordia a la concordia. Me parece que ese es el punto clave. Incluso anímicamente, ¿no? Y ahí siempre pienso en Carl Jung, ¿no? Todo el tema del inconsciente colectivo. Tengo una frase de responder al ánimo de estado más allá del estado de ánimo. No es que tú y yo pensemos distinto, que ese es el problema, ¿no? No es que tú y yo que tú tengas la razón o que tú gobiernes, ese no es el problema. El problema necesitamos, y por eso me gusta el enfoque de la gobernanza, reconocer que dejó de ser el quién gobierna, sino es el cómo y con quién particularmente. Entonces ahí la primera respuesta nos la da, si me permite citar el índice de Estado de Derecho de World Justice Project. La edición más reciente ya tiene 193 países. Hace un año, en 2024, estábamos en el 118, ahora estamos en el 121. Son 8 factores los que se miden. 1, el equilibrio de poderes. Si Brian es presidente y México baila al son que Brian toca, el índice cae, por más virtudes que tenga Brian, porque lo que valora es cómo se equilibran las decisiones. El segundo, integridad. El tercero, gobierno abierto. Y diría yo, Estado abierto, que significa ciencia abierta, parlamento abierto, justicia abierta, pero para ello necesitamos, ante todo, sociedad abierta y, permítame insistir, mente abierta. Para reconocer que estamos equivocados. Y, por ejemplo, Antonio Escotado dirigió una trilogía,
publicó una trilogía que se llama Los enemigos del comercio. Y entonces él dijo, bueno, 6 décadas viví equivocado, pero me di cuenta que no era por donde creía, sino por esta vía. Y se volvió liberal. Y entonces, si buscas Antonio Escotado, Escotado con H, vas a encontrar una serie de reflexiones, verdaderamente son muy evocativas, el texto también está muy bien hecho, en esta lógica, ¿no?, de sociedades pro control y sociedades pro libertad, precisamente. El cuarto factor del índice de Estado de Derecho de World Justice Project es el respeto a los derechos humanos, que implica no solo en lo público gubernamental, sino en lo privado. Tú vas a un restaurante y un comensal se queja de que fue maltratado. Bueno, tú tienes que demostrar que tú capacitaste al personal y que si alguien hizo eso, pues lo hizo en estricto asunto fuera de la norma, fuera del protocolo, pero que es tu prioridad el respeto a los derechos humanos. Ojo, somos, junto con la Constitución, suscriptores de los tratados de derechos humanos, convenciones, 30 derechos humanos que internacionalmente reconocen Naciones Unidas. Entonces, los 3 fundamentales, el de la vida, el de la libertad, el de la propiedad, vamos a ver qué tanto están armonizándose, ¿no? En España, por ejemplo, está el tema de que si tienes una propiedad y están los, no quiero sesgar el debate, pero ¿qué pasaría si dejas de tener certeza sobre las propiedades? Así tengas una o tengas 100. El valor de la propiedad no es marginal. O sea, hay que defender tu propiedad, aunque sea una o aunque sea las 100 del conjunto que tengas. Porque con esas 100 puede ser que tú las regales, que seas un benefactor y las regales o que las des a causas sociales, las dones para trabajos de oficina, de asociaciones civiles, en fin. Todos, incluso las personas en menores niveles de ingreso que tienen la posesión, pero no tienen la propiedad, por ejemplo, de su casa, si ayudáramos a fortalecer el Estado, el derecho a la propiedad, serían los primeros beneficiarios, porque tendrían una base financiera con base en la cual, una solidez financiera con base en la cual poder avanzar en el sistema formalmente. El quinto factor es el de seguridad, que es donde mayores desafíos tenemos. El sexto es cumplimiento normativo, o sea, no basta con que hagamos grandes leyes, grandes reformas, necesitamos hacer esta visión del compliance, del cumplimiento normativo, particularmente en gobiernos ágiles. Y te doy un solo ejemplo. Chile está en 2.200 horas de las que se requieren para empezar una empresa y mantenerla, de acuerdo al índice latinoamericano de burocracia. Costa Rica y Brasil entre 230 y 270. México 485, si mal no recuerdo. O sea, necesitamos bajarle, incluso por eso hasta tenemos el concurso al trámite más inútil, ¿no? En ese sentido, o sea, necesitamos bajarle las rayitas, muchas rayitas a los trámites, a las burocracias, particularmente, y eso me acuerdo, Paulo Webel, tuve oportunidad de compartir una conferencia con él. La conferencia fue en la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿Por qué Brasil crece y México no? Él fue muy elegante, dijo, bueno, yo no voy a decir por qué México no crece, pero voy a decir un solo dato por qué se facilitó el crecimiento en Brasil. Y fue, le bajamos los requisitos a las empresas, le bajamos la regulación. Y él terminó siendo subsecretario o encargado de un área en el Ministerio de Economía, precisamente para hacer más eficientes todos estos asuntos. E insisto, ustedes buscan en la Universidad Internacional de la Florida, junto con una serie de think tanks, entre otros Atlas, que este índice latinoamericano de burocracia 2025, incluso ya van a encontrar hay unos casos fuera de la región latinoamericana, y ahí vienen los indicadores de horas que se requieren para abrir y sostener, mantener una empresa. Y el séptimo y octavo elemento es el de justicia civil y justicia penal, que ahí estamos en el 134, 138, entre 143, entonces, pues el reto es mejorar, ¿no? Entrar dentro de los primeros 100 en vez de seguir cayendo. La ventaja de este índice es que también lo tenemos desglosado a nivel de las entidades federativas. Pero todo el Estado de Derecho está tronado. Querétaro está en escala del 0 al 1 en 0.49 y está en primer lugar. O sea, todo el Estado de Derecho en México está
cuantitativamente tronado con base en el puntaje del índice de Estado de Derecho de World Justice Project. Me parece que ese es el gran asunto, que las mediciones continuarán. La metodología no va a cambiar. Lo que va a cambiar son los resultados de cada país. Entonces, creo que esta es una base para ponernos de acuerdo, para fijar rutas de acción para el corto, mediano y largo plazo. Y en democracia sucede grosso modo lo mismo, o consolidamos democracias plenas o en los híbridos luego que se transformen en regímenes autoritarios. O sea, necesitamos ser cuidadosos de las tendencias, por supuesto, y evitar las regresiones, evitar las involuciones. Necesitamos, si verdaderamente, y con esto concluyo, fortalecer, queremos las administraciones, necesitamos entrarle a la parte electoral y a la parte partidista. O sea, esta trilogía está unida. Y ustedes en este ejercicio parlamentario lo viven cotidianamente. ¿Quieres mejorar gobiernos? Necesitas construir esquemas electorales que atiendan a toda esta diversidad y a esta pluralidad, que sostengan la legitimidad de no solo el electoral, sino de las democracias. Y recordemos, hay una legitimidad de acceso cuando ganas la elección y hay una legitimidad de ejercicio, que esa se valida todos los días. Una no sustituye la otra y tampoco la ineficacia es permitible bajo la legitimidad de origen. Entonces necesitas construir gobiernos legítimos electoralmente, por supuesto, con los mejores cuadros para que tengas una meritocracia en pleno, en vez de una caquistocracia, de un gobierno de los peores, y requieres, por supuesto, centrar estas democracias en la ciudadanía. Ya el informe del PNUD desde los 90 lo denotó, y para ello el asunto de la gobernanza nos sigue siendo muy útil. Y bueno, Freedom House también mapea qué tanto en conjunto están siendo libres los países, despreocúpese, los países con mayores desafíos son los morados y nosotros estamos como en intermedio, y los plenamente o los mayormente libres están en verdes. Yo sugiero revisar la metodología para ver cuáles son los enfoques al respecto. Y este latinobarómetro que tiene, ahora está cumpliendo 31 años, que es el mejor, perdón, desde el 94 fue el primero, 95 aquí tiene, estamos hablando de 30 años, la medición de qué tanto somos prodemocráticos. Recientemente está abierta la convocatoria para hacer las encuestas entre los 18 países. Marta Lagos desde Chile es quien encabeza el Latinobarómetro y me parece que es la línea del tiempo más consistente que en la región tenemos. Y finalmente, los mapas de riesgos, ¿no? Si nuestra polarización, la desinformación, la confrontación geoeconómica, lo climático en extremo y los conflictos armados van a caracterizar no solo América Latina, sino el mundo en los próximos años, y para eso también está el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial, cómo van a ir evolucionando o involucionando los indicadores con base en los riesgos, que tenemos que medirlos, que tenemos que reconocerlos, que tenemos que aceptarlos y que tenemos que transformarlos, atenderlos, gestionarlos de manera cohesionada para construir sociedades ganar, 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 y donde ganes tú, gane yo, ganemos todos, ¿no? Y fortalezcamos nuestras reglas del juego en términos de la institucionalidad para una plenitud democrática y en el marco de la vigencia del Estado de Derecho. Y con ello concluiría y abriría la última ronda. Ricardo Daniel Macías. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la ponencia. Bueno, ahorita comentaba que para que pueda haber un mayor desarrollo económico es necesario bajarle las 2 rayitas a la burocracia para que las empresas puedan tener un mejor mercado.
también mencionaba este tema de la libertad. Yo me imagino que se refiere a la libertad financiera, que pues, es un paso muy importante para que se desarrollen las diferentes empresas. Mi pregunta es si se pueden desarrollar las empresas con pues, reducciones o mejoras pues en lo de los temas de los impuestos, en el tema de su libertad financiera. Esto hemos visto que evidentemente sí, pues lleva a la alza económicamente a las naciones, como en el caso de Brasil, o como en el caso de Sudáfrica, como en el caso, bueno, de estos de los BRICS. Pero esto siempre, o a la India, por ejemplo, el problema paradójico es que mientras se desarrolla económicamente la parte de las empresas, la parte de la sociedad, de los empleados, va a la baja. Esa es una, pues, diferencia. Mientras se desarrolla económicamente, por ejemplo, el tema de Brasil, va a la baja los temas o bueno, perdón, también va a la alza el tema de la desigualdad. Entonces, en el sentido de que sí se desarrolla económicamente, ¿cuál es el resultado para los empleados o cómo le repercute a los empleados este tema? Y también desde su perspectiva, ¿cuál sería un muy buen modelo para que no ocurra esta desigualdad, sino para que tanto empresarios como trabajadores, empleados, también se puedan desarrollar? Tengo también otra pregunta. Bueno, nos comentaba que bueno, Si se le da quieres contestamos, muchísimo. perdón, si quieres contestamos las dos primeras, porque son de Sí, tesis, cada una de ellas. Eres muy bueno para formularlas, muchas gracias. Ricardo, es una virtud saber preguntar. Ya el hombre araña se nos adelantó, ¿no? Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Siempre que pienso en libertad, pienso en la corresponsabilidad. Y entonces ahí todos los temas que tú has conocido como responsabilidad social empresarial, todo el tema de el papel de los empresarios en el siglo XXI en términos de esta corresponsabilidad, se necesita efectivamente armonizar y no vamos a plantear arbolitos solamente, ¿no? Que Colombia lo acaba de decretar, por ejemplo, necesitas codiseñar y corresponsabilizarte integralmente con el espacio geográfico en el que desarrolla tus empresas, particularmente en un mundo de desterritorialización. O sea, estamos en una economía muy virtualizada, entonces esto tiene un impacto mayor. Pero, digamos, la fórmula, y esto nos podría servir para el modelo, sería este modelo de libertad y corresponsabilidad, en el marco de las reglas del juego, de la institucionalidad. Ojo, cuando alguien te dice, este es el modelo, en realidad está reproduciendo lo que critica. Entonces, la fórmula, antes que te dé el resultado, necesitas reformular el proceso. ¿Por qué? Porque incluso en términos parlamentarios, ¿qué hemos hecho? Reproducimos la mayoría del pleno en las comisiones. Y entonces, aunque tú tengas la razón, si no tienes la mayoría, no va a pasar nada de lo que tú digas. ¿Qué sentido tiene eso? Esa es la antítesis de la inteligencia, ¿no? Traté de resumir muy abruptamente las dos respuestas, pero te ofrezco que podamos generarla en otra oportunidad. Propónselas allá a los colegas para que generemos algo. Y tenías una tercera. Sí, muchas gracias por el tiempo. Bueno, nos comentaba que pues el desarrollo económico, bueno, en sí la parte de la economía es muy importante para el desarrollo de todos los aspectos de la sociedad. Para eso hay que entender que pues, hay países desarrollados y países dependientes, ¿no? Que pues, en muchas lecturas no lo menciona y pues también muchas veces pecamos de reductivistas para echarle la culpa a los gobiernos, a los diferentes partidos que han llegado al poder, pero también tenemos que entender las reglas internacionales del juego, las reglas de la geopolítica, que hay países que son subordinados y hay países que son desarrollados, pero, por ejemplo, bueno, hay países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, y hay países que históricamente han sido los países extractivistas, los países dependientes, como es el caso de América Latina. Sin embargo, existe un caso particular o existen casos como el de Uruguay, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, Uruguay tiene pues, una estabilidad económica pues más tranquila, pero su índice de desarrollo humano es más alto.
y sus índices de percepción de la corrupción son más bajos que el resto de Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia que tiene este país y qué es lo que como sociedad mexicana tenemos que aprender de esta nación? Muchas gracias. Muchas gracias. Los indicadores te dan la razón junto con Chile y Costa Rica y por diferentes indicadores, ¿no? Respecto a la otredad, particularmente en el caso uruguayo, eh, la diáspora, hay más uruguayos fuera del país que dentro de Uruguay, pero le apostó precisamente a esta sociedad del conocimiento, por lo menos lideró en Sudamérica al respecto, y en el caso de Chile, pues aparecen los indicadores de solidez institucional y de respeto al Estado de Derecho más alto. Yo diría que armonizáramos el modelo mexicano en función de esta posición geopolítica presente. Y ya lo comentábamos con el anterior colega. No solo los 35 o 33 de este lado, sino cuando nos reunimos, como fue ahora en Colombia, con la Unión Europea, 27 de la Unión Europea, 33 de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, a ver dónde está el compromiso birregional para mejorar las administraciones públicas. Todo el tema de administración inteligente o todo el tema de inteligencia artificial aplicada a las administraciones públicas o de administración digital, que lo tiene muy avanzado Estonia, que lo tiene muy avanzado algunos otros casos, Eslovaquia, en el marco de la Unión Europea. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando lo cuántico permita descifrar lo que ahora está codificado? Entonces, ya China, Estados Unidos y España, por ejemplo, ya están actuando al respecto. ¿Qué estamos haciendo de este lado nosotros? ¿Qué papel estamos verdaderamente jugando en la sociedad del conocimiento multilateralmente? Entonces, me parece, y con ello concluyo sin afán de concluir la reflexión, porque me parece que son temas que deben de estar en el tintero, incidamos en que las agendas de hoy verdaderamente se construye el mañana, en vez de que se añore el pasado o se comprometa el futuro. Y para ello, ustedes están en esa tesitura. O sea, haz un artículo preparatorio de la reunión próxima multilateral. Haz un artículo de evaluación sobre la reunión reciente subregional. Por donde le veas, por ejemplo, nuestra relación con Centroamérica, nuestra relación con Asia-Pacífico, nuestra relación con la Alianza del Pacífico, Chile, por cierto, Perú y Colombia. Si México solo es la economía 15, con estos tres países somos la economía 9. Y ya 64 países se dieron cuenta. Ustedes entran a alianzadelpacifico.net y van a encontrar ahí 64 países como observadores, aparte de todas las becas para estudiantes y para profesores. Entonces, requieren nuestros países que nos demos cuenta de la oportunidad, no de ganar una elección solamente o de gobernar, sino auténticamente de transformar para liberar y hacer justicia a esta denominación de humanidad. Muchas gracias por tan brillantes preguntas, Ricardo. Citlali. Muchas gracias, maestro. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Una pregunta. ¿Qué podemos mejorar para el bienestar de la sociedad? Y también, ¿y qué opina del incremento salarial? Ahora es cuanto, muchas gracias. Conceptualmente, el estado de bienestar y el bienestar personal son dos sintagmas, dos nociones que hay que distinguir para darnos cuenta del discurso que construimos y de las acciones de política pública que en consecuencia generamos, porque puede que tengamos buenas intenciones, pero que, como dice la abuela, salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, sí es necesaria una revisión, no solo teórica, sino un acuerdo de todos absolutamente los actores, más allá únicamente de una fracción, para que generemos pues acciones que sean sostenibles en el tiempo, perfecto, precisamente. Y en el caso, la segunda pregunta fue, repíteme por favor. ¿Qué opinas sobre el incremento salarial?
En el caso mexicano, fue impulsado particularmente en la lógica empresarial de armonización regional con América del Norte. Y bueno, siempre está el asunto de las mediciones, de que si bien la propia economía causa un impacto sistémico al respecto, tú sabes que hay términos relativos y términos absolutos. La pregunta ahí sería, con lo que hoy destinamos de tiempo laboralmente, ¿compramos más insumos o menos? O sea, ¿cuál es nuestro poder adquisitivo? Si antes comprabas cuántas hamburguesas, es el índice tradicional. Si antes compraba cuántos kilos de tortilla, si antes comprabas o cuántas veces ibas a un restaurante o cuántos kilos a la semana de carne comprabas, etcétera, ¿no? O sea, la parte relativa, cuantitativa, tiene que ponderarse en función de los precios de la economía en su totalidad. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía salarial? Pues que va a seguir cambiando conforme la propia irrupción de la parte tecnológica, la propia revolución tecnológica. Entonces ahí Elon Musk te dice, bueno, al rato trabajar va a ser una opción. Entonces, ¿cómo implicas esto cuantitativamente y cualitativamente para nuestras decisiones de qué estudiar, de cómo estudiar, de qué emprender, qué no emprender, de qué aprender, de qué desaprender, etcétera? Entonces, el debate en términos de la ciencia económica entre salario e inflación siempre lo vas a ver existente, y ahí básicamente habría que ver los contextos de cómo funciona la economía en México y la economía de México. Siempre me gusta hacer esta distinción, particularmente por la gran presencia multinacionales en México, y la proyección de empresas mexicanas en el exterior. Es un megatema igualmente, Citlali. Muchas gracias por la pregunta. Eduardo, Sí, profe, buenas tardes, ¿qué tal? Perdón, dos preguntas. La primera, estuve tomando nota de los libros que estuvo mencionando porque la verdad se me hicieron interesantes. ¿Cree que me pueda, más bien, cree que le puedo decir los libros y me puede decir si son o no, o me falta alguno? correcto, gracias. Ok, la primera es acerca del gobierno de Luis Aguilar Villanueva. Sí, Sí, correcto. El segundo es la civilización empática, la carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis. es, el nombre es solo La civilización empática, y el autor es Jeremy Rifkin, Rifkin, sí. editorial, Ok. editorial Taurus. Ok. Y el último es Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, volumen uno. Los enemigos del comercio es una trilogía de Antonio Escotado. Entonces, cada uno de los volúmenes tiene un diferente nombre, efectivamente, pero la trilogía es esa, Los enemigos del comercio. Y el otro sería La acción humana de Mises, Mises con doble S. La acción humana de Mises. Ok. Y ya que estamos en las fuentes, también recomiendo, por supuesto, toda la obra de Sigmund Bauman, Sigmund con Z, el creador de la vida líquida, la educación en la modernidad líquida, incluso tiene el amor líquido, en todo el tema de la instantaneidad, ¿no? De que todo lo queremos a la de ya, y habla sobre la fragilidad de los vínculos. Entonces, Sigmund Bauman, Sigmund con Z, sociólogo polaco que ha trascendido. Ok, perfecto. Y por último, referente a todo lo que vimos, ¿usted qué cree? Más bien, ¿cree que todas las responsabilidades que se han visto hoy, seguridad, medio ambiente, sector salud, o sea, todo lo que recae en el Estado y que también recae al final entre nosotros como individuos, sí, al final como un individuo, tiene que ver más por cómo se guían a las sociedades y su cambio en el tiempo, o la extinción de ciertos valores que pueden conservar ciertas cuestiones, pero que también esos mismos hacen que pueda verse cegarse tanto la sociedad como los gobiernos y no haya un avance de, no sé, hacia un cambio diferente. No sé cómo mencionarlo bien, pero creo que me captó como la idea.
Sí, y sí, creo que diste el concepto clave de valor y de valores, porque lo más valioso no tiene precio. Entonces, las decisiones de inversión, precisamente internacionalmente, van a darse donde haya programas de integridad, donde haya toda esta cultura de cumplimiento, donde haya cohesión humana, cohesión política, cohesión social, donde haya certeza de las reglas del juego, donde no haya cambios abruptos de la institucionalidad de un día para otro. Yo sugeriría también tener un seguimiento muy puntual de la parte multilateral, porque no ha sido una ocasión, ya van varias, en las que efectuamos alguna asamblea general de la OEA, por ejemplo, en un país, Honduras, por ejemplo, y en unos días después, unas semanas después, 2007, truena un golpe de Estado. Lo mismo pasó en Perú, en fin, o sea, necesitamos poner los oídos de lo multilateral a nivel territorial. Perfecto, profe. Conmigo es todo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Colegas, Yo, pues muy permítame tantito. agradecido. Maestro, no, déjeme ponerle que levantar la manita, pero sí me interesa comentarles y espero que le pueda servir esto a todos. Antes que nada, buenas tardes. Rápidamente, soy un servidor público en el sector salud, en el ISSSTE. Se está trabajando arduamente en las mejoras, pero hay conflicto en cuestiones institucionales. Ya sabe que falta medicamento, que algún servicio, quejas y quejas y quejas. Pero, ¿cómo podemos trabajar en el entorno laboral con la cuestión sindical, de que pues prácticamente los enfermeros pues ya son gente grande, algunas en su mayoría, y la otra, que pues de alguna manera también tenga la posibilidad de ingresar nuevo personal joven, ¿no? Porque hay un choque intergeneracional que se tiene que hacer. ¿Cómo podemos trabajar eso? Porque bueno, yo veo que sí está trabajando arduamente y no es porque me caiga bien Martí Patres, porque esa es otra cuestión, los halagos al gobierno de la 4T, pero más que nada que sí se está haciendo algo, pero ¿qué podemos llegar en el sector salud? O sea, en la parte de institucional y de gubernamental, a diferencia de lo que está comentando a nivel internacional. Te agradezco mucho y la sensatez de tu exposición ya y la puntualización de tu tono, porque precisamente ya el príncipe hablaba de los verdaderos enemigos, que son los aduladores. Entonces, efectivamente, haces muy bien en tomar distancia de esta posición. Y políticamente es muy atractivo decir que la salud es un bien público. Técnicamente es un bien preferente. Y esto es más cercano a dimensionarlo, como por ejemplo en la pandemia teníamos un respirador y tenías N personas que lo necesitaban, ¿no? Entonces, ¿a quién le dabas precisamente la preferencia? Entonces, los especialistas en economía de la salud te dicen, es un bien preferente, aunque denomines que sea un bien público. Ojo, ¿no? Y entonces, desde que lo denominas derecho hasta que lo consideras como una obligación, toda la configuración que le hemos dado al entendimiento de la salud individual y configurado como un derecho social, nos implica de entrada en todos los países un desafío. Si no, pregúntale a la primer ministro Truss, que duró 43 días, porque ella traía una idea de bajarle a los impuestos y después de la pandemia lo que había era mayores requerimientos de mayor gasto social, ¿no? Y entonces tronó, fue inviable, aunque técnicamente pudiera haber tenido razón, políticamente fue inviable y tronó. Entonces, en el caso del ISSSTE y en el caso del IMSS y en el caso de cómo gestionamos la salud en México, pues ha llegado el momento en el que necesitas hacer una llamada para el que se verifique la trazabilidad de un proyecto, la trazabilidad del estatus de un paciente. Cuando en una economía de primer orden tendrías que tener la certeza de que Abraham tiene el derecho de su información en su USB. O sea, que toda la información médica es de él, que tiene esta portabilidad y que le van a facilitar la atención en
cualquier instancia y tener una atención por ser humano más allá de su condición laboral, más allá de si trabaja para el sector gubernamental o para el sector de la iniciativa privada. Sigue siendo un desafío tanto para los nacionales, porque nos envolvemos mucho en el discurso nacional y omitimos a toda la presencia internacional, cuando tendría que ser correspondiente cuando nosotros exigimos el que se les trate bien a los migrantes mexicanos en el exterior, ¿no? Entonces, igual nosotros también tendríamos que hacerlo. Entonces, de entrada son muchos desafíos teóricos, filosóficos, de política en lo general, y ya en el caso contextual de México, ¿qué ha pasado? Que bueno, todas las mediciones internacionales que había sobre lo que desaparecimos del Seguro Popular y que luego hicimos INSABI, que luego hicimos IMSS Bienestar, todas las mediciones del Seguro Popular eran checklist. O sea, en el marco de las economías en transición era que estabas haciendo lo correcto. Si decidimos tronarlas, pues ahora, digamos, hay que ver a qué costo y con qué beneficio vamos a gestionar integralmente. Y me concentro en el contexto sin entrar al tema interno todavía. Bueno, tu pregunta es una pregunta de un curso de gestión del talento, de resolución de conflictos, de negociación. Y por supuesto que es un desafío que la figura sindical verdaderamente responda a los principios de los trabajadores actuales como de los que requieres en el futuro y de los que requieres en el presente. Es una ganancia plantearlo de entrada. Se necesita ejercitar el músculo político para visibilizarlo en la agenda pública sin un sesgo de quién tiene preconcebidamente la razón o a quién preconcebidamente se le quiere, entre comillas, perjudicar. Por ejemplo, una de las manifestaciones, pregunté en el centro de la Ciudad de México, oye, ¿y usted? No, pues es el tema de la reforma del ISSSTE, y entonces un profesor de algún estado de la República, pero manifestándose sobre la acera, ¿no? O sea, bueno, sobre la calle. Yo mismo estaría ahí si se respetaran los derechos de los demás. ¿Me explico? Yo mismo me sumaría al respecto. Pero cuando priorizamos, y por eso soy muy cuidadoso en la palabra interés, cuando priorizamos una posición parcial, la posición de un actor, todos pierden. Entonces, se necesita una negociación abierta, yo diría más transparente, menos puertas cerradas, y cuando digo abierta, no solo con la dirigencia de los sindicatos, sino metodológicamente con todo el gremio y particularmente en el conjunto de la organización y de manera abierta. O sea, yo no he visto una interlocución de un directivo del ISSSTE, en la historia del ISSSTE nunca la he visto pública y publicada íntegramente, integralmente, y que sea parte de una deliberación. O sea, se da a conocer generalmente el resultado de los procesos de negociación, pero más en un toma y daca. Pero ese toma y daca no garantiza que tengamos una mejor gestión de salud, no garantiza con que gobernemos por políticas públicas en pro de la salud, no garantiza que los estándares en todos los niveles, y si lo quieres medir por el objetivo 3 de la Agenda 2030, o si lo quieres medir por el artículo constitucional o por las convenciones que internacionalmente hemos firmado, etcétera, sino más por un asunto de quién tiene la razón o quién no la tiene, o a quién perjudico en su dicho en vez de ayudarle a su hecho, en la lógica de que tu triunfo gubernamental es mi triunfo ciudadano también, ¿no? En cierta perspectiva, cuando particularmente se trata de temas de salud, porque si a alguien habría que, con eso termino, que pagarle muy bien, sería a quienes cuidan nuestra salud, a quienes cuidan nuestra seguridad y a quienes nos instruyen desde las primeras infancias. Maestro, perdona que lo interrumpa porque aprovecho esto y su conocimiento de experiencia, porque nosotros vamos a trabajar el 28 y el 27 en una iniciativa del expediente electrónico. Entonces, como usted había mencionado de la UCB, ¿no? Que no se puede llevar. Sí, ya se puede llevar. El problema es este de la cuestión de protección de datos. Entonces, estamos viendo esa parte. No adelanto mucho porque pues va a ser un buen debate,
pero sí es importante que tengamos, y ya lo está haciendo, ¿eh? Porque pues, vamos a hacer, hago un paréntesis. Si ustedes bajan la aplicación de CDMX, ya te están pidiendo prácticamente tu expediente electrónico, médico, clínico, ya te lo están pidiendo, pero sí te va a hacer preguntas esenciales como cualquier médico, y ya lo tiene como resguardado. Aquí el tema es que no está legislado y yo de alguna manera también no se me puede apoyar porque, por ejemplo, mi maestría que yo quería hacer era de administración de negocios. Pero ¿cuál es el rubro que usted me aconseja siendo ingeniero en sistemas, estando en el sector salud y en cuestión de expediente electrónico, para hacer una maestría que corresponda a ese tipo de temas y que pueda fortalecer no solo mi crecimiento profesional, sino a la misma institución y que volteen a ver lo que le estoy dando como resultados? Porque pues voy poco a poco y con esa actividad que estamos teniendo, este ejercicio, pues en el día del Congreso pues pueda dar un buen discurso y voltean a ver que pues es que la salud mental es importante, empezando por ese punto, porque mucha gente que es obesa o en mi caso que yo tengo obesidad, es por problemas de salud mental, ¿no? O sea, por un problema de estrés, que estamos continuamente no podemos llegar a tiempo por todas las circunstancias de la Ciudad de México que vive en ciudad, pues que genera estrés. Imagínense los que están en Michoacán que con miedo e inseguridad, ¿no? Entonces, esa salud mental se tiene que llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué me recomienda? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el camino correcto que debo llevar? Porque ya que me mencionó unos cursos muy interesantes de resolución de conflictos y todo ese tipo de cosas que todos los servidores públicos debemos de tener. Ok, bueno, pues invita a todos tus colegas al foro del 27 y del 28 y que te pase nuestro colega Rubio mi número de contacto, ahí está a disposición de todos a través de él y con todo agrado yo te puedo dar mi perspectiva sobre algunos programas académicos al respecto y si gustas de algunos eh, tips al respecto, de lo que México lidere, ¿no? Lo que se haga en materia de salud desde las diversas instancias, es un reto armonizarlo, ¿no? Hay un libro que se llama Plan BB o Plan B, que lo hizo Helga, es una chava que tenía un tema de concepción, y entonces para ella era difícil en pareja concebir, y esto llevado a la política pública, pues implicaba que en ese momento, en el IMSS particularmente, y mira, tengo la fortuna de tener buenas experiencias en el IMSS, en la respuesta institucional que se da, eh, la lógica era, a ver, hazle llegar el libro a la presidencia, a la Comisión de Salud de la Cámara, del Senado, a los rectores, a las dirigencias de los hospitales, de las instancias de salud, pero no ha pasado nada. ¿Me explico? O sea, el gran reto que esos foros se efectúen es que incidan. Entonces, incluso lánzales una provocación. Solo voy a hablar si vamos a hacer algo al respecto. Si no, aquí con todo gusto entrego por escrito el documento y me pongo a su disposición, ¿no? O sea, en el sentido de que no se archiven las reflexiones, ¿me explico? Porque tú le estás dedicando tiempo, inteligencia, ganas, no solo de corto plazo, sino que quieres estudiar una especialidad o una maestría. O sea, las ventajas que tienes ahorita es que puedes, que tienen todos, es que pueden estudiar dentro del país, fuera del país, virtualmente, digitalmente, o sea, física y digitalmente. O sea, hay muchos programas como se denomina híbridos. En fin, hay dos tipos de maestrías, las que son profesionalizantes y las que son más tendidas a la investigación. Entonces, con todo gusto, te puedo hacer llegar algunas opciones. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, queridos colegas. Pues mi admiración y mi reconocimiento a ustedes. Admirar significa ver a distancia, pero reconocer me parece que es una muy bella palabra. Es un palíndromo, es como somos, como seres, que se escribe igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Así que me permito reconocer el talento y cifrar no solo mi esperanza, sino mi fe, mi convicción, no solo en su estatus
coetáneo, no solo por su edad, sino por su voluntad, que celebro no solo por México, sino por el mundo en libertad. Muchísimas gracias. Licenciado, pues muchísimas gracias en este caso por estar aquí con nosotros. Tengo que admitirlo, usted es uno de los mejores ponentes que yo he visto en todas las sesiones. A mi parecer lo es así. Y pues vaya, los temas que nos ha presentado propiamente y pocamente han sido tocados, hablando justamente de forma general. Hoy usted vino, nos dio una perspectiva diferente, completa y sobre todo yo creo que enriquecedora. Y esto no lo digo al aire libre, la verdad lo hemos estado disfrutando quienes estuvimos aquí presentes. Pues en mi caso yo soy Eduardo Vega, tiene las puertas abiertas no únicamente con mi organización, sino con varias organizaciones. Somos más de 8 aquí presentes y quisiera antes de despedirnos poder preguntarle, ¿tiene usted algún contacto en la cual podamos contactarlo o alguna cuestión, ya sea LinkedIn, Instagram? Muchísimas gracias, Eduardo, por tu generosidad. Aquí les comparto este link que está a su disposición. Ahí vienen todas las redes, igualmente a su servicio. Y el celular igual está abierto para todos. Con nuestro colega eh, lo puede con todo agrado. Muchísimas gracias, licenciado. Y pues en este caso, Saludos, Alberto. Saludos, Alberto, por favor, querido Eduardo. sí, a Piña, ¿no? Al licenciado Piña, Ándale. ¿sí? Sí, va, perfecto. Él tiene mi número, con él les puede pasar. Sí, muchas gracias, licenciado Octavio. Entonces, sería todo de mi parte. ¿Alguien más tendría alguna pregunta, alguna felicitación o algo antes de irnos? Soy Octavio a su servicio y agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes, a los confitriones, a Jocelyn, a Aranza, a Brian, a Pamela, a Laura, a Ariana, a Estela, a Aniela, yo creo que es Daniela Alcalá, a Karen, a César, a Mireya, a Brenda, a Luis Fernando, a Abraham, lo tengo que aprender, a nuestra colega Maldonado Cruz, a Estela, por supuesto, a Jesús Rey, a Augusto, a Evelyn, a Salvador, a Fernanda, a Citlali, a Jessica, a José de Jesús, a Carla, a Fernanda, a José Carlos, a Luis Fernando, a Otto, a Ricardo, a Claudia, a Eduardo, a Guadalupe, por supuesto, a Fernanda y a, espero que nadie se me haya olvidado, nuestro colega Sánchez Márquez Heber. Aquí lo más importante es su presencia, su paciencia y su actuación, queridos colegas, los protagonistas, y yo estoy muy contento, muy feliz de poderles conocer digitalmente. Y en la primera oportunidad que ustedes sugieran, será un gusto saludarles físicamente. Muchísimas gracias, licenciado. Pues creo que sería todo de nuestra parte y gracias por haber estado presente. Nos podemos ir todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias, maestro.